Viene a molestar Nani. Rechaza Ortigosa. Pelota larga para Sergio Patú Fernández. Va Patú, bajó, salió Barreto. Patú tiró. En el palo solo Santa Cruz. Caballero, Hugo Santa Cruz llegó justo para aprovechar el rebote. Patú Fernández incursionó por el área, cruzó el remate, pegó en el poste. Santa Cruz, el hombre gol de General Caballero en esta versión 2011, deja General Caballero 1, Cerro Porteño 0. La vía fue la misma, una pelota larga en la que Uglesic no puede hacer frente a Patú Fernández, que hace el toque exacto también a un costado de la salida de Barreto. Y después, cuando se le cruzan 4 piernas delante, Santa Cruz es capaz de llegar antes y hacer el toque final que le faltaba a esta maniobra para hacer justicia. El equipo que más atacó es el que está delante en el marcador. Hay tiro libre para Cerro Porteño. Hugo Santa Cruz, el gol para General Caballero. De Cerro quitó largo para que la pelee Nani. Va en el salto Nani, gana, corre Lucero, marca Ortigosa. Lucero bajó, golpe de taco para Cáceres, fondo de cancha, el remate. Con la ayuda de Paolo Ortiz, entró por izquierda, metió el cruce, para mí esa pelota no entraba, rebotó en Paolo, se metió adentro, empató Cerro Porteño, lo empató Lucho Cáceres, el partido está 1-1. Sí, mucho de ayuda del rebote que tuvo la pelota en el cuerpo del portero, porque eso más bien era un centro paralelo al arco y se convierte en un gol después de otra de las inspiraciones de Lucero, que está haciendo un gran partido. Y aquí hay una cooperación indudable de parte del golero de General Caballero para el empate de Cerro Porteño, que coincide probablemente con su mejor momento en el desarrollo de este partido. Lucho Cáceres establece la igualdad, confirmado, en esa pelota no entraba para nada. No, iba paralela, incluso abriendo. Arévalos, el centro, golpe de cabeza. ¡Mira! ¡Gol de General Caballero! Vicente Vera saltó solo y conectó esa pelota. Se durmió la defensa de Cerro Porteño. Aprovechó Vicente Vera. General Caballero a minutos de bajarle al ciclón. Solito Vera. General Caballero 2. Cerro Porteño 1. Un espacio grande que deja Cerro en la zona central, en el corazón del área donde cae la pelota. Hay dos que van a buscar el cabezazo en el primer palo, uno de ellos Freddy Vareiro, a quien le supera la pelota, y allí aparece Vera para aplicar un cabezazo con comodidad y muy buena. Sobre el costado izquierdo Formica, ahí se mueve Nani, la pelota para Cáceres, fue para Nani, recibió Nani, busca girar, marca Vera, Nani para Piris, prepara el centro, va al centro para Freddy, el golpe de cabeza fallido de Iturbe. Pitó, ¿qué cosa? ¿Penal el árbitro, pitó? ¿Pitó penal el árbitro? El árbitro lo está llamando Armando González, tarjeta amarilla para él. ¿Qué más hay? ¿Penal? Penal para Cerro Porteño. Habrá que ver qué dio Antonio Arias. Cerro lo puede empatar de penal. Pero para mí que él recibe las faltas. Termina también poniendo un brazo ahí arriba. Sí, una mano a la altura de la cabeza. ¿Pega en la mano la pelota? Yo vi mano de abajo. Y sí pega en la mano de Armando González. Bueno, sí, tuvo que haber sido mano. Infracción de otro tipo no hay. Sí, el brazo derecho de Armando González desvía esa pelota. Bueno.
casi nos dejamos llevar por la impresión y pensar de que Tira Nani. le traicionó lo anterior. Tira Nani. El goleador de Cerro tira. Va Nani. Cerro Porteño, Roberto Nani de penal, iguala nuevamente el partido. Ahora Cerro Porteño y General Caballero están 2-2. Y uno podrá decir que poco hizo antes, pero en el momento en que estaba llamado a tratar de sacar a Cerro Porteño de este momento sumamente crítico, allí estuvo Nani para esta racha infalible, lanzando penales y para darle a Cerro todavía algunos minutos con el 2-2. El gol de Nani a los 34.